una historia que contar. Están entre nosotros Camila Aguirre. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mariano. ¿Cómo andas, Cami? Una vez más. Una vez más. ¿Con qué historia en el día de hoy, Cami? Bueno, 2026 entre tristeza y alegrías, pero fue año de mundial. Sí, claro. Ahí nomás lo tenemos. Exacto. Bueno, esta historia no tiene que ver con fútbol, pero tiene un momento clave relacionado a la selección argentina. Que ha dejado muchos momentos. Muchos momentos. Hace unos días, la familia de Lautaro Martínez recibió un cuadro pintado por un artista de Bahía Blanca. Pero si nos quedamos solo con esto, nos estamos perdiendo una gran parte de la historia. Y es que para que este cuadro llegara a la familia de Lautaro, hubo un niño que vendía sus dibujos por 75 centavos. ¿Cuánto? 75 centavos. ¿En serio? Un joven que pasó por 1000 trabajos, desde promotor, hizo pizzas, repartidor, bueno, un montón. Y que hasta pensó en abandonar su carrera de artes visuales, pero lo siguió intentando. Esta es la historia de Albano Mata. Albano nació en Bahía Blanca y creció en Ingeniero Wade. Bien. El arte estuvo siempre muy presente en su vida. Desde chico él dibujaba junto a su padre y se dio cuenta que a sus compañeros le encantaban sus dibujos, así que aprovechó y se los empezó a vender. 75 centavos, un peso. Pero ahí el arte era solo un juego, era diversión. Después creció y hubieron 3 personas que confiaron en él antes que él mismo: su mamá, su abuela y una bibliotecaria del secundario. Mirá. Él en los recreos le gustaba ir y leer poesía, literatura, y esta mujer le dijo algo que para él era difícil de imaginar. Tenés que estudiar una carrera, no te conformes con cualquier trabajo. Y Albano venía de una familia en la que nadie había terminado el secundario, entonces hacer una carrera universitaria no era algo obvio para él. Pero en 2018 el intento, se anotó en artes visuales y comenzó la carrera. Pero con el estudio, el comprar materiales, el viajar, tuvo que empezar a trabajar. Y como decía antes, los trabajos empezaron a ser muy variados. Y la pregunta que atravesaban todo ese momento era: ¿de qué vas a vivir? Y los comentarios de la gente: te vas a morir de hambre, no vas a poder formar una familia. Así que él llegó a abandonar la carrera un año. Pero después lo volvió a intentar y ahora está haciendo el profesorado de artes visuales y da talleres. El momento clave apareció este año. Era la semifinal de Argentina contra Inglaterra y aparece el gol de cabeza de Lautaro Martínez. En ese momento a Albano le parece un recuerdo de su propia vida que lo relacionó a ese momento. Y entonces comenzó a pintar. Él me comentaba, y ahora lo vamos a escuchar, cómo fue ese momento en el que él relacionó un momento de su propia vida a ese gol y lo quiso retratar no solo como el rostro de Lautaro, sino como algo mucho más profundo. Así que si les parece, lo escuchamos. Pero vamos a escucharlo. A ver esta historia. Exactamente hace un año yo había perdido un trabajo en el que estaba en negro. Me fui a trabajar de repartidor. Fueron días muy difíciles. Recuerdo hubo un día específico en el que estaba lloviendo un montón, muchísimo. Yo estaba curándome de una gripe y había ido igual a trabajar porque era el día a día La Plata. Y me volví, estando una hora esperando pedidos y no me cayó ninguno. Me volví a casa, mi novia me hizo la cena y me llegó un mensaje de un amigo que me iba a dar una ayuda económica para poder pagar el mes que me quedaba de alquiler. Antes de la final, el viernes antes de la final, meditando, se me vino el gol de Lautaro, ese recuerdo. Se me vino ese momento donde yo pasé todo eso y hice una conexión entre ambos momentos nublados, donde el partido estaba empatado, en donde yo no sabía si iba a poder pagar esa plata del alquiler y estaba lloviendo. Y justo cuando mi amigo me manda ese mensaje de que me daba esa plata, que me faltaba, y justo se me vino el gol de Lautaro y fue como si en ambos momentos saliera un rayo de luz. Entonces dije, la gente ni va a saber esto, nunca se va a enterar y posiblemente quede olvidado en una publicación mía, pero lo quiero transmitir en mi obra, eso que sentí tanto en el gol como en ese momento de mi vida. Esta idea se me vino un viernes a la noche, me puse a bocetearla, a dibujarla
Iba pegando hojas y cintas porque el cuadro no lo tenía en mi casa, lo tenía en lo de mi novia. Al otro día a la mañana, el sábado, fui a lo de mi novia. Estuve 5 horas pintándolo, ella me ayudaba a sostener el cuadro por momentos porque la verdad me dolía mucho la espalda. Y al otro día me levanto y sigo pintándolo otras 5 horas y media más y terminé de pintarlo media hora antes de la final. Bueno, allí está, ¿no? ¿Qué historia, Cami, realmente? A ver, de búsqueda de un sueño. O de perseverar. De perseverancia, no con algo que, bueno, todos te estaban mostrando que era imposible. Digo, la realidad, los mensajes, aquellos mensajes de mala onda y demás, decir, ¿qué vas a hacer? Bueno, demostró que por ahí las ganas pueden mucho más, ¿no? Y hubo un impacto en la gente porque él salió con su cuadro a la calle y la gente le preguntaba si lo podían comprar. Y él le decía, no, es para Lautaro. Claro, ya estaba. El problema es que él no conocía a Lautaro, no conocía a la familia de Lautaro, pero sabía que de alguna forma lo quería hacer llegar. Y además del cuadro, empezó a sumarle una cosita más que fue un cuaderno. Un cuaderno lleno de dibujos y cartas para Lautaro. Él salió a lugares donde él había vivido, donde había estudiado, y la gente le empezó a dar dibujos y cartas para Lautaro Martínez con los mensajes que ellos les querían hacer llegar. Él fue de cartero. Exacto, y hoy tiene acumuladas casi 400 cartas y dibujos. Las redes fueron clave en todo esto porque se llega a contactar con el padre de Lautaro Martínez, empieza una conversación por WhatsApp hasta que llegan a el encuentro. El encuentro en la casa de la familia, donde el padre quería conocer el cuadro, lo quería conocer a él. Así que también en la misma entrevista con la que hablé con él, me comentaba este encuentro, cómo lo vivió y una sorpresa final que la familia tenía para él. Bueno. A ver, vamos a escucharlo. Yo estaba llegando a su casa, Mario ya me estaba esperando afuera y se sentía una energía hermosa. Me sentí muy bien recibido, muy humilde de los padres, así que fue un momento muy cómodo, muy grato. Son de esos momentos que no te vas a olvidar nunca en la vida. Antes de que él viera la hora estuvimos charlando unos 35 minutos, 40 minutos acerca de la vida, del cuadro, de lo que es vivir del arte, de la docencia, del fútbol. Le pregunté si quería ver el cuadro, yo lo había llevado envuelto por una cuestión de formalismo. Cuando se lo mostré me dijo que le gustaba más en persona y le dije, bueno, es que mi celular no tiene muy buena definición. Señalaba algo de una camiseta, otro de una nube. Se tomó su tiempo para mirarlo al igual que el cuaderno y eso fue un mimo al alma. Estuve emocionado en todo momento, pero creo que me rompí en llanto cuando de un momento de la nada me trae una bolsa del Inter y sin ver lo que había la abracé y le agradecí un montón y él se reía, me decía míralo, y cuando abro la bolsa veo una camiseta y era una camiseta que había usado Lautaro poco antes del Mundial y estaba firmada y tiene una dedicatoria con cariño hacia mí y no, me largué a llorar porque yo entre lágrimas le decía a Mario que yo no esperaba nada a cambio. Era impensado todo y mucho menos que le llegara a él. Qué buenas historias, ¿no? Qué lindas historias, cómo se puede hacer y lo que decía Cami también, bueno, en momentos de redes que todo esto lo hace mucho más posible y mucho más cercano. Bueno, recordemos que Lautaro Martínez es también de Bahía Blanca, ¿no? Y él es de Bahía, allí hay una conexión también de la ciudad. Bueno, y a mí siempre me gusta recolectar alguna frase de las historias. En este caso, Albano me contaba que él aprendió una frase de su hermano, que falleció cuando Albano tenía 13 años y él tenía 9. Su hermano con 9 años le decía, lo que vos das con una mano, Dios te lo da con la otra. Y Albano dio trabajo, dio horas, dio pasión y amor, y Dios se lo está devolviendo de una forma que él no se imaginaba. Así que bueno, hoy sueña con primero recibirse y después en algún momento poder llegar a vivir de lo que ama. Ojalá que sea. Se le dé. Un fuerte abrazo. Ojalá. Bueno, estuviste dialogando con Albano, la nota por supuesto mucho más larga, distintas sensaciones, ¿no? Que fue dejando. Sí, la verdad que su historia impacta porque yo lo conocí años antes y fue como un reencuentro con todos estos sucesos que a él le estaba pasando, así que buenísimo para poder contar y aprovechar esta oportunidad. Gracias por traernos estas historias que están entre nosotros y gracias por traerlas y por visibilizarlas. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el viernes con Cami. Claro que sí. Nosotros